Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí como todos los lunes, como anunciamos en este espacio. El regreso de Donald Trump es este espacio que pues hemos dedicado para que todos ustedes pues tengan una perspectiva de lo que está pasando en este reacomodo de fuerzas a nivel mundial, pero también con lo que tendrá que ver con la relación México-Estados Unidos. Y bueno, por lo pronto pues ya han sucedido muchas cosas. Donald Trump estuvo en el foro de Davos, habló muy bien de México, no tan bien de Canadá. También, pues hay preocupación en Europa porque la negociación para ponerle fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, una guerra que pues ha sido cruenta, que ha dejado una devastación impresionante, sobre todo para Ucrania, podrían dejar afuera de esta negociación para el fin de la guerra a los propios europeos y es algo que les preocupa muchísimo cuando pues Estados Unidos ha puesto todos los huevos de su canasta cuando Europa ha puesto todos los huevos de su canasta en Estados Unidos, pues en compañía de John Biden para esta guerra. Y bueno, pues podría ser un acuerdo pues muy directo y muy rápido entre Donald Trump y pues su amigo Vladimir Putin. Acuérdense que bueno, Vladimir Putin pues hasta se ha quejado de que pues no hubiera habido guerra si Donald Trump hubiera pues estado por un segundo periodo en aquel tiempo. Bueno, es así las cosas, así han pasado en este recuento. Y bueno, pues luego tuvimos el zafarrancho, esta situación tan, pues, lamentable que se vivió en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro pues no quiso recibir los aviones militares con migrantes y colombianos y bueno pues le dijo a Donald Trump que no lo recibía hasta que no fueran tratados con dignidad y con respeto y pues de inmediato Donald Trump enfureció y le dijo pues no, pues te voy a subir los aranceles al 25% y si no lo haces pues en una semana al 50%. ¿Y saben qué pasó? Pues de inmediato pues Gustavo Petro tuvo que decir pues que sí los aceptaba y pues ni hablar y bueno, ya están las autoridades colombianas en vías de pláticas directamente en Washington. Y bueno, pues así se han dado pues, diferentes circunstancias en México, pues no han aumentado los deportados, alrededor de 4,000 deportados van a la fecha, hay veces que hay más, hay veces que hay menos, pero ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que pues es el número más o menos que ha estado y que bueno, hay que recordar lo que pues ya decía la presidenta Claudia Sheinbaum y que también lo dijimos aquí en este espacio el lunes pasado, pues la relación, la migración de México a Estados Unidos ha sido pues ya de décadas, desde finales del siglo antepasado, o sea, ya es una situación en donde ya hay la primera, segunda, tercera, cuarta generación de hijos de migrantes en Estados Unidos, que bueno, pues ya poco tienen que ver que mexicanos, a lo mejor sí les sigue gustando el mole, pero pues ya son más allá son ciudadanos estadounidenses. Y bueno, pues esta relación ha sido larga, siempre ha habido repatriados. Acuérdense, en algunos otros gobiernos, en algunos otros sexenios, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando iban muchos trabajadores, pues allá desde los años 20, los años 30, iban y después en la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial y al término de la Segunda Guerra Mundial también iban pues trabajadores con permiso, estaban por temporadas. Estaban en la pizca de algodón, en la pizca de la uva, en las cosechas, en fin, en muchos negocios que necesitaban pues de las manos trabajadoras mexicanas y bueno, pues por el costo barato de la mano de obra. Y bueno, pues se iban pues aviones y aviones, pero eran con permiso, estaban un tiempo, eran los llamados braceros y luego pues regresaban, ¿no? Regresaban a México. O sea, esta relación pues México-Estados Unidos, como todos sabemos, pues tiene ya muchísimo, muchísimo tiempo, pero habrá que ver cómo se va a ir dando pues en estos próximos días, meses, en estos años, con sobre todo estos 4 años con Donald Trump en el poder. Un presidente nacionalista, un presidente que tiene nostalgia
por el Estados Unidos de los años 70, 80, cuando Estados Unidos tenía todo el poderío hegemónico del mundo, cuando era la primera potencia en el mundo y que lo fue por varias décadas hasta que pues el gigante chino pues empezó a crecer, crecer. Algunos dicen que ellos mismos dejaron crecerlo. Otro fue pues por la mano de obra que ofrecía China, que es una mano de obra muy barata, y las empresas estadounidenses, pues hasta las mismas empresas fueron instalándose en países asiáticos. Y bueno, pues después los mismos asiáticos en esta, pues ya fuera copia de la tecnología, copia del conocimiento. Bueno, el caso es que pues empezaron a hacer las cosas, pues en muchos de los casos, mucho mejor que los propios estadounidenses. Uno de los ejemplos, pues, es en la industria automotriz. Y bueno, pues esta tarde Donald Trump se ha reunido en la conferencia anual de congresistas republicanos en Florida. Y pues en esta reunión, pues ha sido un Donald Trump triunfalista, que bueno, pues ha vuelto a decir que no quiere a todos los por ejemplo, a toda la mafia, dice, de migrantes venezolanos, que no quiere a gente que ha creado, que ha hecho daño en su país. En fin, pues ya sabe, los migrantes los llama lo peor de todo, que dice que, bueno, que cómo es posible que en países como México se fuera a construir una de las armadoras más grandes de Latinoamérica o del mundo, y que, bueno, pues gracias a que él intervino, pues ya no se construyó. En fin. Dijo, pues, se ufanó de cómo en muy pocos días ha firmado 350 órdenes ejecutivas. Esto fue pues una cosa impresionante. Y bueno, pues también habló de lo que pues no volverán a los acuerdos de París. Esto pues hace un daño bastante grave para todos los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y dice que pues no, él no va a estar financiando a organizaciones y él dijo pues muchas empresas tenían años que se querían instalar, pero bueno, pues no se podían instalar porque había un árbol, un caracol, así lo dijo él, y bueno, pues yo ya les di permiso y ya esas empresas ya se pueden instalar en cualquier parte. También dijo que va a rehacer Detroit que bueno, pues está pues totalmente ya abandonado, que fue pues la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos. Y bueno, pues dijo que ya, que no, que Detroit va para arriba otra vez. Pues gracias a esta ley que ha dicho esta orden ejecutiva en donde dijo que pues otra vez van a proliferar los autos hechos con hidrocarburos. Y bueno, pues así tenemos a un presidente. Por cierto, dijo que por ahí le dijeron, habló con alguien de México, o más bien la frontera con México, en San Diego, y le dijo que pues ya, en Tijuana nadie quería pasar, que ya de plano estaba eso, que ya le tenían el miedo suficiente. En fin, bueno, pues tenemos a un Donald Trump muy echado para adelante. Y bueno, pues vamos a ver cómo resulta esto, pero también pues cómo se reorganiza el mundo ante pues esta situación, ante esta nuevo orden mundial, este nuevo reacomodo y pues la geopolítica, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues por lo pronto tenemos una entrevista esta tarde, que será la parte sustancial de este programa con la doctora Leticia Calderón Shelius, que es investigadora del Instituto Mora, y pues así tendremos, todos los lunes hablaremos también pues con todo tipo de personas involucradas en lo que es, pues Donald Trump de regreso. Y además, otra de las cosas también quiero comentar que, bueno, en los diferentes espacios que tenemos en YouTube, que son Alcanzando el Conocimiento, La Mañanera del Pueblo y ahora este espacio, Donald Trump de regreso. Bueno, pues lo que les quiero decir es que nos han enviado bastantes comentarios. Les agradecemos todos sus comentarios. Tenemos muchos comentarios de gente que vive en Estados Unidos, que bueno, pues agradece estos esfuerzos informativos. Les damos las gracias desde aquí. También, bueno, pues, por ejemplo, hay un comentario
donde nos dicen, bueno, pues sí, el voto latino ha sido usado pendularmente, algunas veces hemos votado por los demócratas, otras veces por los republicanos, pero ¿por qué no creamos nuestro propio partido, el Partido de los Latinos, para que así seamos una fuerza? Pues eso sería muy bueno. Desde aquí le mandamos a este comentario, bueno, es una cuenta, no tenemos un nombre en específico, es una cuenta de correo por la que recibimos, pero aquí le mandamos, le decimos que pues ciertamente sería muy bueno, pues que hubiera un partido latino en Estados Unidos. Yo creo que ya es hora de que haya una fuerza también latina, pues que represente pues a toda esa cantidad de personas, porque como ya lo vimos en una de las mañaneras del pueblo, pues se dio a conocer a través de una organización, pues la fuerza que representan los latinos en Estados Unidos, de los cuales casi el 60% de esa comunidad latina es mexicana. Y bueno, pues vamos a la entrevista. Bueno, y esta tarde, como pues ya lo hemos comentado con ustedes, vamos a tener especialistas, vamos a tener pues a personas involucradas de una u otra manera en la relación México-Estados Unidos, ya sea como analistas, ya sea como parte de la comunidad también migrante, bueno, como funcionarios también, en fin. Y hoy es el caso que tenemos a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y ella ha estado con nosotros en otros espacios. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Leti, pues platícanos, pues hay mucha expectativa. Donald Trump llegó este 20 de enero y bueno, pues está ahora sí que batiendo récord. Hay preocupación en Europa, en Asia, en América Latina, ya se va a reunir la CELAC. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva una semana pues haciendo declaraciones y bueno, pues informando acerca de las acciones que ha tenido México. ¿Cómo ves tú las cosas? Mira, es un escenario que yo te diría que me parece que es el más preocupante en términos de la relación bilateral en este caso, de lo que hemos vivido en muchísimo tiempo. Sobre todo porque es muy visible y es muy, digamos, es muy sonora, digamos, por lo menos el mensaje desde Estados Unidos. Tenemos que entender también que no es Donald Trump, porque a veces lo encasillamos en un personaje que, por supuesto, genera una reacción, pero en realidad él representa un proyecto político que viene pugnando por esto, tomar el poder e imponer el poder desde hace mucho en Estados Unidos, y eso es parte de la disputa que hay en ese país desde, yo te diría casi que posiblemente desde su origen, pero él cristaliza todo un movimiento que se va a dar desde los años 80 del siglo pasado a esta época de manera más clara, y hoy llega al poder presidencial con esta fuerza de un segundo término. O sea, tampoco es como que no lo vimos antes. Y los resultados electorales nos muestran que efectivamente hay un acompañamiento e incluso un apoyo importante en cámaras, en corte, en la Suprema Corte famosa, y en un escenario que no podemos negar que habla a nombre pues de una mayoría en Estados Unidos. Hoy esta tarde ha tenido una reunión, bueno, ya ha estado, estuvo en el foro de Davos, vamos por partes. Primero estuvo en el foro de Davos, nos llama la atención, bueno, su respuesta con la relación con México, que dice, bueno, no nos llevamos tan mal. Sin embargo, de Canadá, pues no dice lo mismo. Canadá ha tenido una política, pues un poco más abierta, ¿no? Una política progresista, diferente. Y bueno, pues en México, pues más bien es la clase trabajadora la que se ha ido en busca de oportunidades pues por décadas. La migración, tú lo sabes, tú lo has estudiado, pues es un fenómeno pues de todo el mundo, pero sin embargo con la frontera pues de México con Estados Unidos pues ha sido ya pues de muchas décadas atrás. Y bueno, ¿cómo ves que de pronto en el foro de Davos pues dice, pues hace un gesto como un poco agradable a México que sí nos sorprendió? No, yo creo que no, digo, obviamente las señales uno quiere interpretar lo que va diciendo el personaje, pero en realidad en términos más amplios, pues lo que vemos es lo que va colocando de nombres en su staff, ¿no? En su primer grupo de poder, y ahí los mensajes son como muy claros, no solo el embajador de Estados Unidos en México, sino también lo que será lo que secretario de Estado, que es como ser el segundo de a bordo. Incluso su vicepresidente, que sería por cargo electoral, pues también tiene una representación muy dura de este modelo que ellos pugnan y de un intervencionismo que el detalle está aquí, tú lo decías, en que como abrió tal cantidad de frentes,
no agobia en el sentido de individualizar, o sea, no es contra México en especial, es contra el mundo. Y contra el mundo, contrario a lo que uno esperaría en términos de buscar alianzas, de justamente incluso en esta recta del capitalismo tan voraz y tan salvaje, pues buscando la mayor ganancia, pero estamos frente a algo que es muy interesante, Bertalicia, y es, por un lado, una visión y un discurso muy de cerrarse al mundo, muy de ellos de volver a un espíritu y a un modelo, lo cual es absolutamente imposible, pero vamos, ese es el mensaje. Y por el otro lado, una pugna internacional en términos de los mercados, en términos del cambio de la hegemonía estadounidense, porque no se nos olvide que Estados Unidos tiene un enorme déficit y por tanto le debe a todo mundo también. Entonces, aunque sigue siendo el país hegemónico, tiene ya un escenario muy distinto. Entonces, ellos mismos confrontan dos modelos, el de la apertura, digamos, la globalización, frente a una idea parroquial localista que es la que también manejan en su discurso. Eso se visualiza entre aranceles o inflación. Entonces, quiere bajar la inflación, pero pone aranceles, eso no capta, no va, no coincide. Y entonces estamos viendo por ahora un discurso, tú decías, en el caso de México, pues con mensajes contrarios, me cae muy bien, es muy agradable la señora doctora Sheinbaum, y por el otro lado, bueno, pues unas amenazas de que van los deportados y va a hacer digamos, un cambio en la relación con México, que es el país en ese sentido más vulnerable y más mencionado por nuestra relación histórica y geográfica y económica, por supuesto, ¿no? Entonces está haciendo como una serie de bandazos, como una serie de cosas incongruentes. Por ejemplo, esto que manejas, pues aranceles e inflación. O sea, si quieres bajar la inflación, pues no subas los aranceles, ¿no? Entonces, sería algo, pues muy lógico. También las mismas cosas que le quiere aplicar a la misma Europa, que bueno, pues ya está temerosa en cierto sentido, porque Europa también tiene una relación muy fuerte, ¿no? Con China ya trató, además, o sea, con China está como que sí, como que no. O sea, por una parte en su discurso habla que elogia al presidente de China, pero por otra parte le dice, oye, no, ya no te metas conmigo, ya deja a mí mi producir, pero ellos también han ganado dinero con mano de obra barata. No, yo creo que el gran adversario en este momento de Estados Unidos es China, porque estamos realmente, mira, si lo pudiéramos ver sin estar, digamos, metidos en la circunstancia tan difícil, porque nos va a tocar y lo estamos enfrentando, acompañando lo que está iniciando apenas, no son bandazos, son realmente una situación en la que se está disputando el poder hegemónico del planeta y la diferencia con Donald Trump incluso 5 años antes, Donald Trump otra vez como la cristalización de todo un movimiento, es que también el resto del mundo cambió. China realmente se ha consolidado ya como la economía más fuerte, dinámica, incluso lo que ocurrió hoy mismo con el cambio y lo que le pegó a las bolsas de valores de todo el mundo, con esto de la inteligencia artificial y lo que deslumbra de parte de los chinos y que le da un golpe muy fuerte en esa misma área a la innovación estadounidense, digamos, la deja en un punto en el que pues es lenta y es cara. Y estos lo hacen de manera ágil y barata. Entonces, en ese escenario, nada más como es como si el dragón chino se mueve con agilidad y el otro es un toro, sí, ¿no? Y hace ruido, sí, pero se mueve también con esa lentitud del que trae encima mucho peso. Entonces, no están jugando, no creo, no son, aunque a mí me choca, obviamente, un estilo bravucón, pero es parte de la estrategia, es parte del intento de avasallar, porque tienen el poderío económico, porque, ¿no? Ahora hablábamos tú decías Europa misma, ¿por qué? Porque Europa se entregó a Estados Unidos y una apuesta fatal la que hicieron, y en ese sentido, ni siquiera es demócratas o republicanos. Quien los enredó en esto a la manera como están hoy es el mismo Biden con el tema de Ucrania. Entonces, todo se perfila en un escenario de gran cambio y te diría yo que estamos frente al cambio del modelo que ha prevalecido hasta hoy, que es el de la globalización y de la apertura comercial como la habíamos vivido como planeta, con las desigualdades extremas que ha provocado, con el tipo de problemáticas que tenemos, en lo que me digas, donde le muevas,
Por ejemplo, el tema del clima, ¿no? El famoso cambio climático, que podríamos discutir eso, pero que es otro que él y su equipo niegan en el sentido de que no le dan el crédito que otros consideran que merecería tener. Entonces, es un cambio de paradigma y creo que lo interesante es que estamos viéndolo, es como agárrense de donde puedan porque vamos con todo y no hay forma de salir de este torbellino, pero sí entender que tampoco es que Estados Unidos tiene la hegemonía total, se enfrenta a este poderoso grupo, todavía no es iguales, no vamos a mentir en eso, pero los BRICS hoy son el 55% de la población mundial, está en ese eslogan, vamos a decir, ¿no? Y eso va sumando adeptos en la medida en que también Estados Unidos dice la semana pasada, América Latina ni me sirve, ni me interesa, ni lo necesito. Bueno, el llamado es a que América Latina considere sus alianzas, cosa que ya ha ocurrido salvo con México, porque el resto de América Latina tiene una presencia china muy importante. Entonces, es un momento en el cual un Estados Unidos no podría ofenderse de que en el discurso mexicano hubiera ajustes que van a ser muy tenues y muy cuidados por la relación que tenemos. Pero tampoco es que ya tengamos que cuidar mucho la relación cuando verbalmente nos patea, digamos, no hay una patadas verbales, que ya no hay como que cuidas para no ofender. Aunque no digas, ofendes. Entonces es una situación compleja en ese sentido. En ese sentido, bueno, aquí vamos a hacer una pausa dentro de las cosas que ha dicho Trump, para analizar pues la política diplomática que tiene que ser México, que tiene que seguir México en este tiempo y pues también pues el punto que tiene que ocupar la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es algo pues delicado, pero a la vez como dices, no te puedes dejar. La carta que le envió aquella pues fue un exitazo, ¿no? O sea, porque fue muy puntual, en fin, esas partes, ¿no? O sea, yo creo que le ha tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum una relación diplomática con Trump compleja. Fíjate que sí, pero justo vamos a hacer un paralelo del Trump del primer turno y de la 4T del primer turno, porque lo que pasó exactamente cuando Donald Trump se enfrentó, digamos, al inicio de un gobierno en nuestro país que rompía con el modelo político que se había seguido durante varias décadas, que incluso lo criticaba abiertamente con el entonces presidente López Obrador, lo tomó, digamos, sin tener debilidad política interna, pero sí era un proyecto que no había arrancado. Entonces, las imposiciones que pudo hacer Trump, el manejo, digamos, el traer y llevar e imponer, al final de cuentas, el gobierno de Trump en ese momento impuso una política migratoria muy rígida en nuestro país, que de por sí lo era, pero digamos que con más ganas, la autoridad migratoria se ensañó, digamos, ¿no? En México. Pero había una razón en el sentido de que se podía haber echado a la borda todo un proyecto político que un grupo en nuestro país tenía, que logró llegar por la vía electoral pacífica, democrática y mayoritaria, y entonces de repente aparece un Trump golpeando verbalmente otra vez, imponiendo aranceles a cambio de una serie de cosas, entre otras, bueno, las medidas que ahora quiere revivir. Y no es que hubiera debilidad interna, pero sí en el contexto del proyecto. Y luego vino el COVID y bueno, entonces realmente era un momento en el cual la apuesta fue por fortalecer el proyecto, por consolidar el proyecto, y no es lo mismo hoy. El proyecto político venció, ¿sí? Venció y ofreció resultados. Y por tanto, más allá de las debilidades obvias, y no podemos negarlo, pero las debilidades mexicanas, la realidad es que también consolidó todo un proceso en el cual es un momento diferente, aunque seamos, ahora sí que aunque seamos los mismos, es un proyecto, es un momento diferente. Ni de Estados Unidos, también con su estrategia de abrir todos los frentes, golpear a todos, incluso a sus aliados. Y en ese sentido, bueno, tiene una estrategia que en algún momento puede ser Estados Unidos contra el mundo, pero puede ser el mundo entero contra Estados Unidos, porque hay digamos, mucho maltrato.
Y eso no es la costumbre en relaciones diplomáticas. Obviamente, puedes decir, pues estos son otro estilo, pero en ese estilo también hay costos. El otro punto, hablaba yo de la consolidación y fortaleza de otros mercados, de otros escenarios. Y en el caso de México, nuestro escenario hoy es económicamente menos inestable por el proyecto político que cambió, mucho más fortalecido en algunas áreas, con proyectos hacia adelante y sobre todo con algunas rutas muy definidas que permiten decir, bueno, tiene que salir a ver dinero porque hay, digamos, apoyos sociales. Bueno, eso es parte de la esencia del gobierno en turno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se abre un capítulo con los empresarios mexicanos para consolidar un tipo de mercado interno, un tipo de sustitución de importaciones, que es una lógica de cambiar un tanto la condición de producción económica interna. Y eso es más allá de Trump, pero en este momento aprovechando que está Trump. Sería muy difícil que alguien criticara ahorita, por ejemplo, ¿cómo se atreven a hablar de la soberanía alimentaria cuando pues es justo el momento en el que hay que hablar de la soberanía alimentaria? Porque es el momento en el cual ellos están diciendo lo mismo y suena políticamente hasta correcto fortalecer cada país ciertas cuestiones donde, pues además sabemos muy bien, ya digo, esto ya no me extiendo, pero que hay alimentos como el maíz que son culturales. En el caso nuestro, el arroz, olvídate, no en Asia, en China, ni locos lo sueltan, ni seguramente el vino en Europa tampoco, ¿no? O sea, pero no lo digo de broma, es real, hay productos que son en esencia fundamentales para lo que es la alimentación de su población y en ese sentido se desdibujó eso porque el libre mercado suponía que tú encuentras en el mejor lugar, pues aunque sea al otro lado del planeta, ese producto. Hoy ese discurso podría contradecirse sin problema de ser acusados de nacionalistas, pero para nada. ¿Por qué? Porque es el momento en que el mismo Estados Unidos dice, no los necesito. Bueno, hay que decirle, para esto, también con mucho cuidado, elegancia, y en eso yo, qué bueno que la doctora Sheinbaum mantenga ese estilo, no debemos necesitarlo para por lo menos comer lo que nosotros somos como pueblo. Me parece muy cierto eso. Bueno, sin maíz no hay país. Y otros productos, ¿no? Hablamos de la miel, hablamos de chocolate, hablamos del café, hablamos de, pues, muchísimas cosas que Las tenemos. verduras, ¿no? Nuestras Las verduras, verduras, todo. todo lo que produce la milpa, la calabaza, el chayote, en fin, el frijol, pues todo eso sin duda. Bueno, pues hoy, hace unos momentos estaba yo viendo a un Trump frente al Congreso republicano, a esta parte, esta reunión de 3 días que tiene con el Congreso, y pues llega ahí desatado, llega con todo, o sea, llega pues a decirles, o sea, Estados Unidos va a volver a ser y pues revira a los años finales de los 70s, los 80s, cuando Estados Unidos se convirtió en la primera economía del mundo y bueno, pues dice que va a volver a rehacer Detroit cuando ya todo iba para atrás, otra vez un ataque a las energías renovables, al cambio climático, a cuestiones que bueno, pues el mundo había como avanzado, adelantado. Hablamos también, bueno, que es un negacionista con esto de las vacunas por si hubiera otra pandemia, pero también, bueno, les dice que, o sea, en 350, ha firmado 350 órdenes en menos de 6 días de gobierno, ¿no? Es una cosa, una locura, o sea, es una locura, o sea, ¿cómo ves a este Trump? Oye, me recordaste ahorita que decías que quiere volver a los años 80, digo, en el sentido metafórico, pero también del proyecto. Bueno, dos cosas. Una, que te diría que si habláramos en términos psicológicos, ese discurso en el fondo demuestra una enorme fragilidad. Es un discurso de aquel que dice, volvamos a cuando éramos mejores. Y es como el que quisiera volver a ser joven, pero eso ya no se puede. ¿Me Exacto. entiendes? Es como una cosa de una nostalgia por lo que no fue. Y luego yo también pensaba, bueno, en el caso de los estadounidenses, nunca mejor dicho, ¿hace cuántos kilos no nos vemos? Porque si algo ha pasado encima de Estados Unidos es su propio modelo de consumo que los ha vuelto enfermos en un nivel muy, muy patológico respecto al resto del planeta, con todos los temas que me digas y sobre todo, claro, ¿no? Que tienen por un lado un aumento en la longevidad, en la parte de su esperanza de vida, pero
con una serie de enfermedades que al mismo tiempo con una no seguridad social que se ha incrementado como problema público. Entonces, es un país con muchos problemas, a pesar de su riqueza y a pesar de ser la hegemonía, lograron algo que es muy exitoso cuando empezaron a hacer, digamos, la potencia que se consolidó, como tú bien dices, hacia finales del siglo XX, pero desde el triunfo digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es su modelo cultural. Hoy por hoy es el famoso soft power en el caso estadounidense, nos hace y somos parte de la sociedad mundial, reconocemos en los valores y en los discursos, en una serie de elementos, pues hay la identidad planetaria respecto a eso. Y por tanto, eso les da muchísima fuerza, pero al mismo tiempo vemos las grandes problemáticas, digamos, han llevado al extremo su propio modelo, del cual más bien hay que huir, hay que tomar distancia, porque lo que vemos, fíjate, en la pandemia, en México se habló de una manera abierta y sin darle vueltas de que había un problema asociado a nuestro modo de consumo con las consecuencias de que la pandemia tuvo en nuestra sociedad. Eso es clarísimo, las enfermedades, y se logró avanzar y la gente tomó conciencia, aunque le sigan metiendo al refresquito, pero eso es algo muy importante. En Estados Unidos ni con el pétalo de una rosa se habló de asociar modo cultural, modo de consumo alimentario con el problema de que también tuvieron un fuertísimo impacto de la COVID. ¿Por qué? Porque la protección a las farmacéuticas, a todo este mercado de la medicina, del que nosotros somos parte, totalmente parte, pero que se pudo dar una pequeña distancia respecto a eso, es enorme el paso. Y ya estamos hablando antes de la era Trump, ¿no? De este Trump 2.0. Entonces, yo sí veo que a pesar, yo hago la referencia de que nosotros los de entonces ya tampoco somos los mismos, como diría el poeta. Y creo que ese cambio es el que aunque Trump vaya y les diga, vamos a volver a hacer todo esto como una nostalgia de lo que no pasó, de lo que nunca fue, pero al mismo tiempo como un sentido de regenerar un modelo que está moviéndose incluso por ellos mismos. Todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de las telecomunicaciones, hoy mismo estamos utilizando esta maravilla, es algo que ya no le da sentido a un tipo de estructura económica que tuvo, pues obviamente hace 40 o 50 años, o sea, ya la mitad de la población de nuestro país, que sigue siendo un país joven, y esa es una de las cosas que más tenemos que aprovechar. Le agrego, Estados Unidos es un país envejecido, ¿eh? Lo único que rejuvenece a Estados Unidos es la migración, es lo único. Y por tanto, y dicho eso, es muy interesante ver un discurso que si ya lo viéramos con tantita, yo por eso confío mucho en nuestro canciller, porque es psiquiatra, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, porque si le mueves tantito a eso, de repente vas a encontrar un discurso profundamente melancólico, profundamente débil. Digo, otra vez, el animal más débil puede ser el más fiero, eso es también real. Pero fíjate, dice Trump en algunos discursos, ya no van a seguir abusando de nosotros, ya no vamos a seguir haciendo todo para beneficio de otros en vez de sí mismos. Eh, Tú lo oyes y dices, o sea, no es la imagen del poderoso, sino se traduce como el abusado, el La utilizado, víctima. el Ujú. mangoneado. Véanlo con más detalle. Habría que tenerle un poquito más de compasión a este señor casi octogenario, que todavía tiene que trabajar, ¿no? O sea, digo, ya vamos a ponerlo en ese plan, todavía tiene que trabajar. Y también este discurso que les gusta mucho en Estados Unidos de que como es empresario, él sí sabe. Espérame. La dimensión de la política requiere, claro que una sapiencia y una capacidad de liderazgo y de una serie de ejercicios, pero lo que vemos con este discurso es que vanaglorian a personajes que de empresarios no tienen ni un pelo. Donald Trump fue heredero, un heredero que además ha perdido muchas cosas y en ese sentido, bueno, digo, tampoco voy a salir aquí con que no es un tipo exitoso, el hombre más poderoso hoy del planeta, pero lo mismo el señor Musk, que es, no, otro empresario, bueno, heredero de una fortuna de padres que a su vez explotaban población en su natal país, Sudáfrica. Entonces, no es que crearon un imperio, lo heredaron.
Entonces, también cuando uno empieza a rascarle a los personajes como tales, insisto, que son solo las puntitas de un gran proyecto político, de una disputa ideológica muy profunda en Estados Unidos, que tampoco es que sea que ofrezca estas alternativas muy claras, porque también hay que decirlo, los demócratas se dice ahora, no, todos los empresarios se fueron ya, están con Trump. Bueno, Mm. pero estuvieron primero apoyando a Kamala. Lo que pasa es que el dinero es realmente, yo diría que no tiene, traiciona fácilmente y no tiene una voluntad de, digamos, de apoyo en el sentido de un proyecto político. La parte financiera, económica, está buscando donde tiene mayor rentabilidad. Y se ve, si ven estabilidad, por ejemplo, en el caso de México, estabilidad, claridad, un proyecto, seriedad, incluso resultados, ahí están los empresarios apoyando. Por eso tenemos un escenario muy distinto al de hace 6 años. Y ya por último, para terminar, esta pues muy interesante intervención y que te invitamos pues el lunes que tú quieras para que estemos aquí hablando sobre pues la era Trump, la nueva era Trump, el Trump 2.0. ¿Cómo ves que por una parte un negacionista para temas como las vacunas, para temas como la pandemia, el cambio climático y por otra parte pues toda una carrera espacial? ¿Es solamente por el negocio? ¿Es por el ego de poner una bandera en otro planeta? ¿Qué es? Fíjate que ese es Estados Unidos, ¿no? Un país que yo también quiero decir la otra parte, digo, porque si no, no sería el imperio, vamos, ¿no? No habría logrado eso. Es un país fascinante, un país interesante. No en balde los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen mucho aprecio por ese país. Aquellos que se han naturalizado, pues hablan de un sentido de mucha aprecio, admiración, y creo que eso es lo que lograron. Por eso estos contrastes tan fuertes. Por un lado, esta obsesión por lo armamentista, cuando yo decía, no pueden ni apagar los incendios en California, vaya, digamos, si tuvieran como Exacto. otros mecanismos de avanzada, podríamos haber visto una tragedia un poquito más contenida, a pesar de que los incendios parece que es una cosa muy recurrente en ese estado, en fin, ¿no? Exacto, un país que que tiene armas nucleares, que arma guerras, que tiene un ejército, pues, con una fuerza impresionante. ¿Cómo es posible que no haya apagado los incendios? Tienes toda la razón. Digo, es como un ejemplo que brinca y también ahí hay una disputa política entre el gobernador de California en o sea, cosas que dices se vuelven irracionales, ¿no? Sí. Mandan 15,000 soldados a la frontera, cuando en una lógica desde lo mexicano dirías, alguien que puede ayudar, un hombre, una mujer que puede ayudar, en este caso los militares, de inmediatamente el programa de apoyo a una catástrofe, ¿no? Estaríamos ahí esperando eso. En Estados Unidos no, y es un poco rásquense con sus propias uñas al mismo tiempo que uno dice, vienen los recursos. Bueno, y el otro tema que tú mencionas me parece muy importante, fascinante para darle seguimiento por esta lógica del negacionismo frente a la ciencia. En países, no solo Estados Unidos, en Francia hay un movimiento muy fuerte. ¿Quién diría? Bueno, Vive la France, pero resulta que hay, y nos deslumbró al planeta entero ver cómo las poblaciones de estos países, otrora la ilustración, sobre todo pienso en Europa, tuvieran grupos tan importantes de personas que negaban que la ciencia pudiera ser, digamos, pues obviamente la salvación frente a una cuestión, una enfermedad, vaya, que es, si algo es una bendición vivir en esta época, tiene que ver con que justamente la ciencia ha tenido avances espectaculares. Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Que pues obviamente esa disputa está ahí, porque al mismo tiempo están los otros avances. El gran avance de la vacuna lo dieron los estadounidenses, otros países también y todo, pero si ellos no quieren ocupar ese lugar parece que, te digo, es la contradicción que tienen, quieren y no quieren, pero si no van a estar en ese punto y van a obstaculizarse en términos de utilizar este propio avance, pues lo que vamos a tener, y ni siquiera lo vamos a tener, lo podemos ver ya. Insisto, las enfermedades que hay en Estados Unidos, en términos sociales, me refiero a eso,
la obesidad como pandemia, que Sí. nos la han exportado y por eso me parece tan importante ese llamado desde en su momento López Gatell, ¿no? Que lo decía con pelos y señales. Estas cosas donde hay que hablar de estos temas. Se logró un avance en el etiquetado en México que parece muy simple, pero es un gran tema. En Estados Unidos no lo tocan porque sigue prevaleciendo el interés económico y eso puede ser, al final de cuentas, su propia, digamos, parte de su propia implosión, que yo estoy convencida, mira que no sé si nos va a tocar en vida, porque esto se va a llevar mucho tiempo, el tiempo que se lleve, pero sí estamos viendo un cambio en términos de la hegemonía mundial, el equilibrio geopolítico frente a nuestros ojos en tiempo real. Pues Leti, pues me parece muy, muy interesante todo tu análisis y bueno, pues seguiremos platicando en las próximas semanas pues acerca de pues estos contrastes, este hombre que ya es, como lo has dicho, octogenario y pues se lanza a la política por segunda vez y bueno, pues ahora sí que parece pues muy empoderado, con mucha fuerza. Y bueno, pues vamos a ver cómo se dan los desenlaces, cómo se da la reunión de la CELAC de esta próxima semana, y en fin, cómo los BRICS, cómo se reagrupan también, porque bueno, también hay preocupación en la misma Europa de que los va a dejar fuera del conflicto de Ucrania con Rusia, porque bueno, pues su gran cercanía con Putin, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que hay que analizar, pues sin duda son fascinantes y pues sin duda van a tener que ver también con la relación México-Estados Unidos y con pues el orden mundial, cómo va a cambiar. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. No sé si quisieras algo más comentar. No, hombre, va a haber tanto que comentar, Berta Alicia, que yo creo que vamos a estar súper atentos a estas emisiones tuyas. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Leti, y bueno, pues es un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya nos vamos y les damos las gracias por haber estado con nosotros en este esfuerzo informativo. Y si les gusta, compártanlo, compártanlo con sus conocidos, corran la voz, pues seguiremos en este esfuerzo. Si quieren mandarme alguna conversación, algo que quieran que digamos en este programa, si alguien de ustedes quiere participar en este programa también, pues serán bienvenidos, bienvenidas. Podremos tomarles la llamada, podemos hacer también alguna contacto con Zoom a través de Zoom o a través de una llamada telefónica, a través de correo, en fin, pues si es así, pues síganos en las redes sociales, en Twitter, @BertaliciaG, en Facebook, Bertalicia Galindo, y en Instagram, soy Bertalicia Galindo. Entonces, pues síganos y compartan este esfuerzo, nos dará mucho gusto, y pues escríbanos desde cualquier parte de todo el mundo, de cualquier parte del orbe. Escríbanos y denos sus opiniones acerca de la llegada de Donald Trump y el regreso, sobre todo el regreso de Donald Trump. Soy Bertalicia Galindo. Nos vemos. Hasta la próxima.